A mi esposa no le importaba que me estuviera muriendo. Estaba molesta porque lo estaba haciendo en el momento equivocado. No sé cómo empezar esto. No soy escritor. Tengo 43 años, vivo en Doral, en las afueras de Miami, y hace 3 meses mi vida era completamente normal. Tenía un trabajo, una casa, una hipoteca. Tenía una esposa, Elena. Llevamos 20 años juntos. Pensé que éramos nosotros. Una sola cosa. Hasta que fui al médico por esa tos que no se me quitaba. Etapa 4. Esa palabra no parece una palabra. Suena como el golpe de una pesada puerta de acero al cerrarse. Estoy sentado en una silla dura, de vinilo agrietado, en el consultorio del oncólogo, y el mundo se encoge. Se reduce a un punto pequeño, brillante y sin sentido. Me volteo para mirar a Elena. Mi esposa. Mi apoyo. Está sentada a mi lado, hermosa como siempre, con su ropa cara de yoga. Busco su mano. La encuentro. Su agarre es débil. Le aprieto los dedos, con fuerza. Estoy tratando de sacar fuerzas de ella, buscando apoyo, calor, lo que sea. Ella no me aprieta la mano de vuelta. Su mano simplemente yace en la mía, como un pájaro muerto. No me está mirando a mí. Está mirando la radiografía que el doctor colgó en la pantalla de luz. Esa sombra oscura y fea en mis pulmones. El doctor habla. Su voz es solo ruido. Oigo pedazos. Dice algo sobre quimioterapia agresiva. Que empezaremos de inmediato. Yo asiento con la cabeza, como si entendiera. No lo estoy escuchando. Solo estoy esperando que Elena me mire. Estoy esperando que me diga que vamos a superar esto. Que está conmigo. Nunca lo dice. Lentamente, casi sin que se note, saca su mano de la mía. La pone sobre su propio regazo. Luego mira al doctor. No a mí. Al doctor. Y le pregunta cuál es el porcentaje de supervivencia. Su voz. Dios, su voz. No estaba asustada. No estaba desconsolada. Estaba fastidiada. Era el tono que usa cuando le pregunta al mecánico cuánto tiempo tardará la reparación del auto. En ese momento sentí frío. Un frío real, físico, que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del consultorio. Y eso era solo el principio. El viaje a casa fue silencioso. Yo intentaba pensar en cómo decírselo a nuestra hija de 16 años, Lily. Yo intentaba procesar cómo iba a morirme. ¿En qué pensaba ella? Solo miraba el tráfico y las palmeras pasar, con el rostro impenetrable. Esa noche, me desperté a las 3:14 de la mañana. No sé por qué. Simplemente, un frío me despertó. La cama estaba fría porque Elena no estaba en ella. Me senté. El corazón me latía con fuerza. Oí una voz. Baja, ahogada, en el piso de abajo. En la cocina. Me levanté, sentía las piernas como si fueran de algodón. Fui hasta lo alto de la escalera. Podía ver su silueta bajo la tenue luz del refrigerador. Estaba hablando por teléfono, su voz era un susurro tenso. Escucho el nombre. Beto. Es su amigo de yoga. El tipo que siempre me dijo que era solo un amigo. La oigo llorar. En voz baja, pero con rabia. Y la oigo decir que esto es una pesadilla absoluta. Que no sabe cuánto tiempo, que simplemente no puede pensar en eso en este momento. Al principio, mi corazón se rompe por ella. Pobre Elena, está en shock. No quiere llorar delante de mí para no alterarme. Es fuerte. Pero entonces la oigo decirle a Beto que todo esto pasó en el peor momento posible. Me congelé. ¿El peor momento? ¿El peor momento para qué? La oigo decirle a Beto que tenía un plan. Que estaba tan cerca. Y que ahora estaba atrapada. Me quedo de pie en la oscuridad, temblando. El frío que sentí en el consultorio del doctor ha vuelto, pero ahora es cielo puro. No sé cuánto tiempo estuve allí parado. 10 minutos. Tal vez 1 hora.
solo escuchando cómo se quejaba de que mi enfermedad había arruinado sus planes. Regresé lentamente a la cama. Me acosté de mi lado. Me quedé mirando el techo hasta que salió el sol. Finalmente lo entendí. Mi diagnóstico, mi etapa 4, para ella no era una tragedia. Era una maldita molestia. Era un problema de logística que le impedía irse con Beto. Me quedé allí acostado y entendí dos cosas. La primera, tengo cáncer y probablemente me va a matar. La segunda, mi esposa ya me considera muerto. Actualización. Gracias por los comentarios. No sé qué hacer. No le he dicho nada. ¿Cómo podría? Estoy enfermo. Dependo de ella. Ayer fue casi amable. Me hizo un batido. Me preguntó cómo me sentía. Pero sus ojos están vacíos. Cuando cree que no la estoy mirando, se sienta y mira fijamente a la pared con una expresión, no es tristeza. Es rabia. Como si estuviera enojada conmigo por enfermarme. Empiezo la quimioterapia la próxima semana. Ya no le tengo miedo al cáncer. Le tengo miedo a la mujer que duerme en el cuarto de al lado. Los siguientes 3 meses fueron un infierno. No, eso no está bien. El cáncer es un infierno. La quimioterapia es una tortura. Es veneno que te meten en el cuerpo para matar otra cosa que ya te está matando. Eso lo aprendí desde el primer día. Perdí el pelo. Perdí 15 libras, luego 20. Perdí las fuerzas. Me convertí en un fantasma andante en mi propia casa. Apenas podía subir las escaleras para meterme en la cama que todavía olía a ella. Pero el verdadero infierno era Elena. El día que regresé de mi primera sesión de quimio, ella me estaba esperando con un fajo de papeles. Me dijo que, ya que estaba enfermo, no debía preocuparme por nada. Dijo que ella se haría cargo de todas las finanzas. Lo dijo con una preocupación tan falsa que me dolió. Me pidió mis tarjetas de crédito, solo para manejar las cuentas. Yo estaba demasiado débil para discutir. Se las di. Ese fue el primer error. Su cuidado se convirtió en crueldad. Al principio fue silenciosa, pasiva. Se le olvidaba traerme un vaso de agua. Suspiraba, muy fuerte, cada vez que yo necesitaba ayuda para ir al baño, como si lo estuviera haciendo a propósito para molestarla. Luego se convirtió en desprecio abierto. Una mañana, después de una noche de quimio, estaba vomitando. Sin parar. No logré llegar al baño a tiempo. Estaba de rodillas en el piso del baño, devolviendo todo, llorando de pura debilidad. Ella no entró. Simplemente se paró en el marco de la puerta. Pude ver su reflejo en el espejo. No me miraba con compasión. Estaba mirando el piso. Me preguntó si al menos podía apuntar dentro del inodoro. Dijo que acababa de limpiar ese piso. No le respondí nada. Simplemente no podía. Actualización. No sé qué está pasando. Se ha obsesionado con el dinero. La oigo todo el tiempo hablando en voz alta por teléfono con su hermana sobre las cuentas. Sobre el seguro. Sobre cómo mi enfermedad está arruinando financieramente a la familia. Lo dice lo suficientemente alto para que yo la oiga. Quiere que me sienta culpable. Empezó a exigirme que hiciera algo. Dijo que no podía cargar con todo ella sola. Me preguntó por qué no podía al menos cargar el lavaplatos. Lo intenté. Me levanté, me mareé tanto por la debilidad que dejé caer un plato. Se hizo añicos. Ella solo me miró. Me dijo que yo era un inútil. Se va todo el tiempo. Dice que necesita respirar. Que va a casa de Beto porque él sí entiende el estrés por el que ella está pasando. Regresa tarde, oliendo a vino y a un perfume que no es el mío. Yo me quedo en la cama, fingiendo estar dormido y solo, odio. Nunca en mi vida había sentido tanto odio. Fin de la actualización. Todo se derrumbó el martes pasado. Yo estaba sentado en el sofá, intentando tomar un poco de caldo. Nuestra hija, Lily, que tiene 16 años, llegó de la escuela. Ella es la única luz en todo esto.
Se sentó a mi lado y simplemente me tomó de la mano. Elena entró. No saludó. Lanzó sus llaves sobre la mesa y me miró fijamente. Dijo que el agente de seguros había llamado. Que no cubrirían la nueva medicina experimental. Lo dijo como si yo hubiera elegido a propósito el medicamento más caro. Y entonces Lili no aguantó más. Se puso de pie. Mi dulce y tranquila Lili. Le dijo a su mamá que me dejara en paz. Le preguntó si no podía ver que estaba enfermo. Nunca había visto a Elena así. Su rostro se desfiguró. No era solo enojo. Era rabia pura. Se volteó hacia nuestra hija. Le siseó que cuando ella, Lili, comenzara a pagar las cuentas de esta casa, entonces podría tener una opinión. Lili no retrocedió. Le dijo que estaba siendo un monstruo. Y entonces Elena lo dijo. Le gritó a Lili que su padre no solo estaba enfermo. Le dijo que estaba en bancarrota. Que estaba arruinando sus vidas. Que por mi culpa iban a perder esta casa. Que yo era una carga. Dijo eso. Mirando a su hija, me llamó una carga a mí, su esposo enfermo. Yo me quedé sentado, mirándolas. Y entendí lo que estaba haciendo. No solo me estaba abandonando. No solo estaba esperando a que me muriera. Estaba envenenando el pozo. Estaba poniendo a mi propia hija en mi contra, para que cuando yo ya no estuviera, pudiera decirles a todos que ella fue la víctima. Que ella había sufrido tanto, y que yo era un ingrato, un inútil en bancarrota que lo había arruinado todo. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real, y yo estaba demasiado débil para detenerla. Pasaron 4 meses. 4 meses de quimioterapia. Eso no se siente como vivir. Es solo sobrevivir. Ya no me parezco a mí mismo. Me miro en el espejo y veo a un extraño. Calvo, con la piel amarillenta y unos ojos tan hundidos que parecen hoyos oscuros. Pero hace 2 semanas, sucedió un milagro. El doctor me mostró las tomografías. Dijo que la sombra. Esa sombra oscura y fea en mis pulmones, se estaba haciendo más pequeña. Dijo que estaba respondiendo bien al tratamiento. Usó la palabra remisión por primera vez. No curado. No sano. Remisión. Es como tomar una bocanada de aire cuando te estás ahogando. Me aferré a esa palabra. Sentí que algo cálido regresaba a mi cuerpo. No era vida. Era rabia. La rabia es un combustible excelente. Empecé a sentirme un poco más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para caminar por la casa sin quedarme sin aliento. Lo suficientemente fuerte como para empezar a notar cosas. Y Elena, ella no lo notó. Estaba tan ocupada interpretando su papel de mártir que no vio que yo ya no me estaba muriendo. Seguía suspirando. Seguía hablando por teléfono con Beto sobre lo difícil que era todo para ella. Seguía quejándose del dinero. Actualización. No sé cómo describir esto. Creí que ya había tocado fondo. Estaba equivocado. No hay fondo. Ayer dijo que necesitaba ir a casa de su hermana. Dijo que necesitaba apoyo. Yo sabía que estaba mintiendo. Sabía que iba a verlo a él. Esperé hasta que oí cerrarse la puerta de su auto. Estaba solo en la casa por primera vez en meses. Sentí esa chispa de rabia de nuevo. Ella se había llevado mi teléfono, diciéndome que era para que yo descansara y no me distrajera. Se había llevado mi billetera, diciéndome que era para pagar las cuentas. Pero se olvidó de mi vieja laptop del trabajo que estaba en el estudio. Caminé hasta el estudio. Me temblaban las manos. No de debilidad. De rabia. Ella no paraba de decir que estábamos en bancarrota. Le gritó a Lili que yo lo había arruinado todo. Abrí nuestra cuenta bancaria conjunta. La misma cuenta que ella me había mostrado un mes antes, con lágrimas en los ojos, para demostrarme que estábamos en la ruina. No estaba vacía. Estaba en números rojos. Muy negativos. Sobregirada. ¿Pero cómo? Mi seguro médico cubría el 90% del tratamiento.
Mi pago de incapacidad seguía llegando. ¿A dónde se estaba yendo el dinero? Abrí el estado de cuenta. Esperaba ver facturas del hospital. Esperaba ver cargos de farmacias. Vi Gucci. Vi Louis Vuitton. Vi restaurantes caros en el centro de Miami a los que yo no había ido. Vi recibos de spas. Vi cientos de pequeños retiros de efectivo. Y vi las transferencias. Transferencias grandes y regulares a una cuenta que no reconocí. Revisé el historial hacia atrás. Un mes antes de mi diagnóstico. 2 meses. 4. Las transferencias habían comenzado hacía 8 meses. Me quedé sentado mirando la pantalla. El frío que sentí en el consultorio del doctor regresó. Pero esta vez no era solo frío. Era hielo. Lo entendí todo. Yo pensaba que ella me estaba dejando porque me enfermé. Estaba equivocado. No esperó a que me pusiera enfermo. Solo necesitaba una excusa. Mi enfermedad no fue una tragedia. Fue su boleto de suerte. La coartada perfecta para irse, llevarse todo, y aún así quedar como la víctima ante nuestros amigos y nuestra propia hija. Oh, pobrecita Elena, ella sufrió tanto, pero el dolor la quebró. Ella no me estaba engañando porque yo me convertí en una carga. Me estaba engañando porque yo era aburrido. Yo era su fuente de ingresos estable y confiable, y ella ya había encontrado a alguien más emocionante. Mi cáncer fue solo un momento conveniente para acelerar el proceso. Ella no se quejaba de que las cuentas médicas nos estuvieran arruinando. Se quejaba de que las cuentas médicas se estaban comiendo su dinero. El dinero que ella ya consideraba suyo. Busqué la cuenta a la que iban las transferencias. Estaba abierta a nombre de ella. Y a nombre de Beto. No solo se estaban acostando juntos. Estaban construyendo una vida. Con mi dinero. Mientras yo estaba en cama pensando que me moría. Me quedé sentado en el estudio frío, mirando los números. No me sentía enfermo. No me sentía débil. Solo sentí como esa rabia se convertía en hielo puro y duro. Ella no sabe que yo lo sé. No sabe lo que dijo el doctor sobre la remisión. No cerré el navegador. Presioné imprimir. Imprimí cada estado de cuenta del último año. Puse esa pila de papeles sobre la mesa de la cocina, justo en el lugar donde ella siempre deja su vaso de agua. Y me senté a esperar que volviera a casa. Me quedé sentado en la oscuridad. El reloj del microondas marcaba las 10:17 de la noche. No encendí la luz. Solo me quedé en la mesa de la cocina, con la pila de papeles frente a mí, como una lápida. Oí su auto estacionar. Oí la puerta del garaje. La llave en la cerradura. Entró, todavía hablando por teléfono. Oí su risa. Le estaba diciendo a Beto que la había pasado muy bien. Entró en la cocina, encendió la luz y dio un respingo al verme. Su irritación fue inmediata. Tapó el teléfono con la mano y siseó que por qué estaba yo sentado en la oscuridad. Me exigió saber por qué no estaba en la cama. No dije nada. Solo la miré fijamente. Ella puso los ojos en blanco, le dijo a Beto que lo llamaría después y tiró el teléfono. Empezó su monólogo. Lo cansada que estaba. Como tenía que hacerlo todo ella sola. Se acercó a la mesa, vio la pila de papeles y se rió. No fue una risa alegre. Fue una risa amarga, cansada. Dijo que, oh Dios, seguro eran más cuentas médicas. Dijo que a eso se refería. A la montaña de deudas en la que yo nos estaba metiendo. Le dije que mirara más de cerca. Su mano se estiró y tomó la primera hoja. Era el estado de cuenta de su tarjeta de crédito. La que supuestamente había cancelado para ahorrar dinero. Se congeló. Su sonrisa desapareció. Pasó la página. Vio Gucci. Vio un hotel de lujo en el centro de Miami. Vio el spa. Pasó otra página. Y otra. Primero, intentó mentir. Dijo que eran gastos viejos. Le dije que mirara las fechas. Todos eran de los últimos 3 meses. Entonces pasó al ataque.
Me gritó. Me preguntó quién me había dado derecho a hurgar en sus cosas. Me llamó espía. Dijo que yo era un paranoico, que la quimioterapia me estaba quemando el cerebro. Esperé a que terminara. Luego tomé la siguiente hoja. Era el estado de cuenta conjunto. En silencio, señalé las transferencias. $1,000. 2,000. 5,000. Una y otra vez. A una cuenta que yo no reconocía. Le pregunté en voz baja de quién era esa cuenta. Ella se quedó callada. Le dije que yo sí sabía de quién era. Le dije que tenía su nombre. Y el nombre de Beto. El silencio en la cocina fue ensordecedor. Toda su falsa preocupación, todo su papel de mártir, todo se evaporó. Miré a mi esposa, y en su rostro no había ni una gota de arrepentimiento. Solo rabia pura, blanca, helada. La rabia de haber sido descubierta. Y entonces sonó el timbre. Un simple dindón. Elena saltó como si le hubieran disparado. Miró hacia la puerta, luego a mí, luego a los papeles. Y vi pánico real, animal, en sus ojos. Se abalanzó sobre mí. Intentó arrancarme los papeles de las manos. Me siseó que me fuera al dormitorio. Que hablaríamos de esto más tarde. Me suplicó que simplemente subiera. Fue tan patético. En ese momento, sentí que algo cálido volvía a mi pecho. Era esa rabia. Se sentía como adrenalina. Me puse de pie. Me temblaban las piernas. La quimio no había desaparecido. Pero estaba de pie. Ella intentó bloquearme el paso de nuevo, rogándome que no abriera. La empujé a un lado. No con fuerza, pero ella se tambaleó hacia atrás, sorprendida de que la hubiera tocado. Caminé por el pasillo. Cada paso dolía, pero seguí caminando. Llegué a la puerta principal. Miré por la mirilla. Beto. Estaba parado en mi porche. Sonriendo. Tenía una pequeña maleta con ruedas a su lado. Había venido a buscarla. Había venido a recogerla mientras el esposo enfermo dormía arriba. Abrí la puerta. La sonrisa desapareció de su rostro. Se me quedó mirando. A ese fantasma calvo y demacrado en bata. No supo qué decir. Miró por encima de mi hombro, hacia Elena, que estaba parada en las sombras del pasillo. Sonrió nerviosamente y le preguntó si estaba lista. Yo no dije nada. Solo lo miré. Y entonces lo vi. En su muñeca. Era mi reloj. Mi Omega Seamaster. El reloj que mi padre me regaló para mi cumpleaños número 30. El que desapareció de mi mesa de noche hacía 2 meses. El que Elena dijo que yo debía haber olvidado en algún lugar. Culpa de mi cerebro de quimio. Estaba en su brazo. No recuerdo haberlo decidido. No recuerdo haber levantado el brazo. Solo recuerdo haber visto ese reloj. Recuerdo su sonrisa arrogante. Recuerdo todas las veces que Elena me echó la culpa de todo, de mi enfermedad, de mi debilidad. Le pegué. Toda la rabia, toda la humillación, todo el dolor de los últimos 6 meses, todo salió en un solo golpe débil, patético, pero tan real. No soy un peleador. Le di en la nariz. Oí un crujido. Gritó y cayó de rodillas, agarrándose la cara. La sangre brotó entre sus dedos. Elena chilló. Pero no gritó mi nombre. Gritó el nombre de él. Yo retrocedí, respirando con dificultad. Mis rodillas se doblaron y me deslicé por la pared del pasillo. Me quedé sentado en el suelo, tratando de recuperar el aliento. La miré. Ella corrió hacia él, ignorándome por completo. Me quedé sentado en el suelo de mi propia casa y, por primera vez en 6 meses, pude respirar. Actualización. Llamaron a la policía. Para reportarme a mí. Dijeron que yo lo había atacado. Los policías vinieron. Él se fue al hospital, tiene la nariz rota. Elena se fue con él. Ni siquiera me miró. Quieren presentar cargos. Que lo hagan. Le conté todo a la policía.
Les mostré los papeles impresos. Les dije que él llevaba puesto mi reloj. Lily está en casa de mi hermana. La casa está vacía. Tan silenciosa. No sé qué pasará ahora. Pero sé una cosa. Ya no me estoy muriendo. Ya no soy su víctima. No sé qué fue esto. Pero no fue el final. Fue el principio. Ha pasado un año. Ni siquiera sé cómo describir este año. Primero, fue la corte. Sí, me arrestaron después de ese golpe. Beto presentó cargos por agresión. Elena, por supuesto, testificó en mi contra. Le dijo al juez lo inestable que yo estaba por la quimioterapia. Que yo los había atacado sin ningún motivo. Fue una mentira, pero funcionó. Recibí una orden de alejamiento. No podía acercarme ni a ella ni a Beto. Y como Lily, mi hija, vivía con ella, tampoco podía verla a ella. El divorcio fue rápido y sucio. Ella usó la agresión en mi contra. Se quedó con la casa. Se quedó con casi todo. Mi abogado me dijo que podíamos pelear, pero que tomaría años. Yo estaba demasiado débil. Solo quería que terminara. Firmé los papeles. Perdí la casa. Perdí mis guitarras, que luego descubrí que ella vendió. Perdí casi todo lo que habíamos construido en 20 años. Pero no me perdí a mí mismo. Actualización. Me mudé a un apartamento chiquito. Son solo 4 paredes y un colchón. Pero hay silencio. Estoy limpio. Hace 3 meses, mi oncólogo miró mis estudios, luego me miró a mí, y dijo la palabra que yo tenía miedo de pronunciar. Dijo recuperación. No remisión. Recuperación. El cáncer se ha ido. No puedo volver a mi antiguo trabajo. Las manos todavía me tiemblan por las secuelas del tratamiento. Pero encontré algo. Doy clases de música en el centro comunitario local. Principalmente a niños. No paga mucho. Apenas alcanza para pagar el alquiler. Pero, estoy feliz. Estoy feliz de verdad, por primera vez en muchos años. Casi había olvidado cómo se sentía. Algo dentro de mí murió en esa casa. Esa parte ingenua que creía en él para siempre. Pero el resto sobrevivió. Estaba sentado en un café, tomándome algo antes de ir al trabajo. Y sonó mi teléfono. Era Lily. Mi hija. No había oído su voz en 3 meses. Estaba llorando. Lloraba tanto que apenas podía entender sus palabras. Me rogaba que fuera. Me preguntaba si podía ir a buscarla. Le pregunté qué había pasado. Me contó. Me dijo que Beto se había ido. Que la había dejado. Resulta que tenía otra mujer. Todo este tiempo. Pero eso no fue todo. Lily dijo que él se llevó todo su dinero. Cada centavo. El dinero que ella había robado de mis cuentas. Simplemente desapareció. Y Elena, ella perdió el control. Rompió platos. Gritó. Le dijo a Lily que tenían que mudarse. Que Lily tendría que conseguir un trabajo. Y dijo. Lily lloraba tanto que se ahogaba, dijo que todo era culpa mía. Que si yo no me hubiera enfermado, nada de esto habría pasado. Cerré los ojos. Había ruido de gente en el café a mi alrededor, pero no oí nada. Solo ese silencio. El silencio después de la explosión. Le dije que estaba en camino. Le dije que preparara sus cosas. Salí del café. El aire de la mañana estaba limpio. Vi mi reflejo en el cristal de la ventana. El pelo me había crecido, algo canoso a los lados. Ya no me veía como ese fantasma. Estoy vivo. Sigo aquí. Y ella, se quedó sin nada. Nada más que su propio veneno. Y ese es, probablemente, el karma más justo de todos. Me subí a mi auto viejo. Fui a buscar a mi hija. Esa es toda la historia. Si te gustó este relato y quieres seguir escuchando más historias como esta, asegúrate de suscribirte al canal y presionar la campanita para no perderte ningún episodio nuevo. Recuerda,
Tu apoyo es muy, muy importante para que el canal siga creciendo. ¿Y ustedes qué piensan? La gente suele decir que la mejor venganza es vivir bien. Pero a veces el karma no llega como un éxito, sino como un espejo. Elena recibió exactamente lo que ella hizo, fue traicionada y robada por la persona en la que confiaba, justo cuando era vulnerable. ¿Pero se puede considerar esto una victoria para el narrador? Sobrevivió, pero perdió todo lo que construyó durante 20 años. ¿Es un intercambio justo? ¿Creen que el golpe que le dio a Beto estuvo justificado? ¿Fue un acto de debilidad, o fue el primer paso de su recuperación, el momento en que dejó de ser una víctima? ¿Y qué pasará ahora con Lily, que quedó atrapada en medio del egoísmo de su madre?